¿Saben por qué hay tantas personas pobres en países desarrollados y por qué cada vez hay más? Porque en las escuelas ni en las universidades se enseña educación financiera. A ninguno de nosotros nos preparan para administrar el dinero o para darles un buen uso. Y mientras nadie nos enseña nada sobre finanzas personales, creemos en medio de una sociedad que ha sido configurada para consumir y malgastar dinero, por lo que el resultado obvio para la mayoría es estrellarse contra la pobreza. Por eso hoy te hablaremos de 17 lecciones sobre el dinero que no te enseñaron en tu época estudiantil, para que jamás te vuelva a faltar dinero. Conocerás los hábitos que necesitas implementar para mejorar tus finanzas, cómo administrar tus recursos, porque no se trata solo del dinero. Aprenderás todo sobre la deuda y, lo más importante, cómo crear riqueza. Así que presta atención. Seguro necesitas empezar a aplicar la 10ª lección inmediatamente. Hay una causa y efecto asociado con los hábitos. Los hábitos son la causa de la riqueza, la pobreza, la felicidad, la tristeza, el estrés, las buenas relaciones, las malas relaciones, la buena salud o la mala salud. Thomas C. Corley. 1. Ahorra para invertir, no solo para acumular dinero. El pensamiento más común entre la mayoría de la poca gente en el mundo que tiene ahorros es simplemente acumular cuanto dinero les sea posible, y prefieren hacerlo así por una gran razón. Les tienen miedo a las inversiones. Creen que podrían perder todo ese dinero que tanto les costó ganar, o lo quieren tener ahí a la vista para que también puedan acceder a él rápidamente. Pero ocurre un problema serio cuando únicamente acumulamos dinero a través de los años. La inflación erosiona su poder adquisitivo. Es decir, todo está subiendo de precios todos los años. Ya no puedes comprar lo mismo que hace 10 o 20 años con $100. Y no, las cuentas de ahorro en los bancos tampoco te ayudarán a resolver esta pérdida de valor, porque los intereses que pagan son una mala broma que no te darán ni el 1% de retorno al año, mientras que la inflación sube los precios al menos en un 3% anual, y créannos, ese es en el mejor de los casos y en economías demasiado estables. Generalmente la inflación supera el 5% en la mayoría de los países. De acuerdo, ¿y qué hacer? Pues invertir cada vez que acumulemos un capital significativo. Maneras hay muchas y te contaremos algunas más adelante. Pero cuéntanos alguna experiencia invirtiendo dinero. ¿Qué aprendiste y qué harías diferente? 2. Aprende a darle importancia al dinero. Muchas veces escuchamos a personas diciendo que el dinero no da la felicidad, que el dinero es malo, que es la raíz de todos los problemas, o que no hace falta tener mucho dinero para llevar una buena vida. Y lo cierto es que esta forma de pensar proviene de una mente pobre y carente de educación financiera, porque el dinero es algo neutro, no es bueno ni es malo, solo es dinero, algo que intercambiamos para obtener cosas. Las personas son quienes lo utilizan mal, para cosas que muchas veces no son buenas o que pueden ocasionar problemas. Y quienes hablan tonterías acerca del dinero son los mismos que cuando tienen una emergencia o cuando se enferman, piden ayudas económicas e incluso pueden hasta rezarle a Dios para que les consiga dinero. Entonces, ¿es malo el dinero? Absolutamente no. El dinero puede ser realmente útil y un aliado indispensable para resolver problemas o para prosperar en la vida. Nos guste o no, siempre vamos a requerir de dinero. Sí, el dinero no da la felicidad, pero si lo sabemos utilizar, nos puede hacer más fácil el camino hacia ella, hacia una buena vida, hacia la libertad financiera. Cuéntanos, ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿Es buena o es tóxica? Alguien más, aparte de nosotros, te leerá en los comentarios. Podría ser de ayuda. 3. Aprender a controlar tus emociones. Es muy probable que te sentirás identificado con la mayoría de estas situaciones. Estás en un bar o en una discoteca. Es de madrugada. Ya se acabaron los tragos y has gastado un buen dinero pagándolos. Pero como estás emocionado, alegre y eufórico, decides seguir gastar más para comprar otros tragos. Al otro día cuando te levantas y ves cuánto gastaste, te arrepientes. ¿Te ha pasado? Cuéntanos, ¿cuánto gastaste?
Pero no es el único de los casos. Todas las compras compulsivas y que no estaban dentro de nuestros planes se originan por las emociones y las realizamos porque no pudimos controlarlas. Compras de ropa, accesorios, comida, equipos electrónicos. Las ofertas también tienen un efecto psicológico. Pueden provocarnos esa sensación de ansiedad que nos impulsa a aprovechar esa oferta, o de lo contrario perderemos una oportunidad de ahorrar dinero, cuando en realidad lo que hacemos es gastar dinero en algo que no estaba en los planes. Debemos cuidarnos del gasto emocional. Y quizás una de las peores formas de permitir que las emociones nos controlen es perdiendo oportunidades por el miedo, el mayor destructor de sueños. Una de las pocas maneras de evitar que las emociones controlen nuestras decisiones financieras es utilizando el pensamiento reflexivo y dándonos un tiempo prudencial antes de tomar una decisión o de gastar dinero. Antes de decirle que no a una oportunidad de inversión o de trabajo, tómate un día para pensar y analizar los pros y los contras. Haz lo mismo cuando quieras comprar algo que no estaba en los planes. Tómate un día. 4. Necesitas establecer metas si quieres ganar dinero. No tener metas financieras en la vida es como zarpar en un barco y adentrarnos en el mar abierto de la economía, sin un destino claro. ¿A dónde vamos a parar? No lo sabremos, pero quizás no nos gustará el lugar al que llegaremos, porque probablemente será la isla de la miseria, la cual está rodeada de pobres. Así que necesitamos establecernos metas financieras para tener una dirección clara y poder hacer lo necesario para llegar a ese destino, a la isla de la libertad financiera, la cual está rodeada de oportunidades. De esta manera no malgastaremos ni tiempo ni energías, y mucho menos el dinero. ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de metas? La mayoría de las personas se establecen metas. Comete el error de que todas estas sean demasiado grandes. Y no está mal tener grandes metas. El problema está en no tener metas más pequeñas que nos ayuden a lograr esas grandes. Es decir, puedes aspirar a comprarte una casa, pero necesitas tener metas más pequeñas para que vayas construyendo el camino y obtengas el beneficio psicológico de conseguir pequeñas victorias. Por ejemplo, y siguiendo el sueño de la casa, establece metas de ahorro mensuales y anuales. Todos los meses, ahorra un 10% de tus ingresos y a final de cada año asegúrate de haber cumplido. De la misma manera, a medida que vas cumpliendo te puedes ir proponiendo metas cada vez un poco más grandes para acelerar el proceso. Las metas y cumplirlas te darán motivación extra para levantarte en las mañanas e ir a trabajar. ¿Tienes metas establecidas? ¿Qué haces diariamente para acercarte a ellas? 5. Aprende a utilizar un presupuesto para gestionar tus finanzas y evitar el mal gasto. ¿Cuántas veces al año te preguntas a dónde fue tu dinero recién cobrado? Porque no pasó mucho tiempo después de la quincena y ya no te queda nada. Respóndenos en los comentarios. Si tu respuesta es muchas veces, entonces tienes un problema serio gestionando tu dinero, ese que tanto te costó ganar. ¿Qué hacer? Emplear un presupuesto inmediatamente. Es decir, ya, ahora. Cada día que pases sin utilizar un presupuesto será otro mal día para tus finanzas. ¿O no estás cansado de que el dinero no te alcance? ¿No te gustaría poder ahorrar dinero para un fondo de emergencias o para futuras inversiones? Entonces, papel y lápiz. Baja una aplicación o abre un archivo Excel en tu computadora y empieza a construir tu presupuesto. ¿Cuánto es tu ingreso mensual? ¿Cuáles son los gastos básicos que tienes que cubrir? Como arriendo, servicios, comida, transporte. Una cantidad específica para los gastos hormiga. Una parte para los ahorros. La clave para que un presupuesto sea más efectivo es ser muy detallados en los gastos. Crea categorías y subcategorías. Así podrás darle un uso más eficiente a tu dinero. Y no olvides la parte de tus ingresos que es para ti. Es extremadamente importante. 6. Siempre págate a ti primero. Cuando la mayoría de las personas reciben sus pagos, suelen utilizarlo para pagar deudas,
servicios, la renta y demás, aunque también lo emplean para gastos innecesarios. A veces lo gastan para darse demasiados gustos, comidas en restaurantes, salidas sociales, nuevos dispositivos electrónicos, ropa de marca y ese tipo de cosas. Por eso es necesario primero pagarnos a nosotros mismos. Esto significa dejar una parte de nuestros ingresos para nosotros, pero no para malgastar en cosas que no nos aportarán valor. El objetivo es que ese dinero lo utilicemos para nuestro crecimiento financiero, inversiones o para aumentar nuestra seguridad financiera. Y lo último lo conseguimos con un fondo de emergencias. ¿Te pagas a ti primero? Siquiera te pagas. Sé sincero en los comentarios. 7. Crea un fondo de emergencias. Si algo es seguro en la vida aparte de la muerte y que pagaremos impuestos, es que siempre habrá emergencias. Siempre nos ocurrirán situaciones imprevistas que nos provocarán problemas y dificultades que requerirán de dinero para ser solventadas. Un despido, un accidente, una enfermedad complicada, y no solo a nosotros, podría ser a un ser querido. ¿Y qué pasa si no poseemos un fondo de emergencias? Tendremos que pedir dinero prestado o recurrir al uso de las tarjetas de crédito, las cuales nos desangrarán con esos intereses elevados. Pero si contamos con un fondo de emergencias, podremos hacerles frente a estas situaciones sin tener que endeudarnos, o al menos no tanto. Además, afrontaremos todo sin sufrir por la carencia de recursos. Entonces necesitas armar un fondo de emergencias. Destina una parte de tus ingresos mensuales a construirlo. Lo ideal es un equivalente a 6 meses de salario. Lo perfecto sería a 12 meses. Pero como estamos empezando, lo primero es lograr un fondo de $2,000 para cubrir emergencias menores y seguir ahorrando hasta llevarlo a un equivalente de al menos 6 meses de salario. ¿Tienes un fondo de emergencias? Cuéntanos cómo los construyes, cuánto porcentaje de tus ingresos destinas a este fin. 8. Aprovecha el poder del Internet y las nuevas tecnologías para incrementar tus ingresos. Cuando no existía el Internet, todas las personas normales debían salir de sus casas para trabajar y ganar dinero. No había otra opción. Así era la vida. Actualmente hay muchas más opciones, y la mayoría las encontramos a través del Internet y las nuevas tecnologías, que son fuentes inagotables de oportunidades para todos. Hay plataformas que te permiten ganar dinero transcribiendo audios, realizando encuestas, consumiendo contenido, haciendo actividades sencillas. También puedes encontrar trabajos remotos en plataformas como Workana, Upwork, Fiverr. Por supuesto que para esto necesitas habilidades. Otra manera de conseguir ingresos es creando contenido y monetizándolo en plataformas como Facebook o YouTube, las cuales te pagan por las visualizaciones en las que muestran publicidad. Igualmente puedes vender servicios o productos por Internet con la ayuda de redes sociales. Y lo cierto es que aún nos faltaría nombrar muchísimas más maneras de ganar dinero por Internet. Dedícale un tiempo a la búsqueda de oportunidades en línea que se adapten a ti. Seguro encontrarás algo. 9. La educación universitaria no es una receta para la riqueza. ¿Cuántos profesionales has visto alcanzar la riqueza en la zona en donde vives? ¿A cuántas personas con títulos y licenciaturas conoces que no tienen trabajo o que lo odian? ¿Sabías que la mayoría de los profesionales ganan sueldos miserables que los mantienen al borde de la pobreza? Y no queremos decirte que estudiar en la universidad está mal, o que no nos puede abrir más puertas en la vida, sino que no es la clave para alcanzar la riqueza o el éxito financiero. Para perseguir la riqueza, alcanzarla y no soltarla, necesitamos aprender muchas cosas por nuestra cuenta, más que solo una profesión. Requerimos educación financiera y aprender más habilidades que nos ayuden a encontrar otras fuentes de ingresos. Y es que podríamos ser excelentes abogados y ganar buen dinero ejerciendo, pero si no sabemos administrar nuestro dinero, lo despilfarraremos. Si no conocemos ni dominamos el mundo de las inversiones, nunca podremos invertir en activos que nos produzcan ingresos pasivos, la clave para crear riqueza. Una prueba de esta lección es que muchas personas ricas no cuentan con estudios superiores,
pero son grandes y hábiles inversores. 10. Invierte en ti tanto como puedas. Es la mejor inversión. Invertir en ti siempre será la mejor inversión posible, y es necesario hacerlo si realmente queremos progresar y crecer en la vida. Tenemos que invertir en nuestra educación para aprender más habilidades o mejorarlas, así como en nuestro desarrollo personal para ser mejores personas, más sabias, disciplinadas e inteligentes. Y no siempre es necesario utilizar dinero para lograrlo. Hay muchísimos libros gratis, millones de minutos de contenido gratis en diversas plataformas. También hay cursos y seminarios gratis. Aquí lo que es importante es tener la determinación de querer evolucionar y crecer, de tomarnos una parte de nuestro tiempo para aprender nuevas cosas. Todos estos nuevos conocimientos o hábitos que formemos nos servirán para encontrar nuevas oportunidades laborales, o para que ahora sí podamos ver las oportunidades de inversión y negocios que antes no, porque no contábamos con la educación financiera necesaria. Y por supuesto, también podemos acelerar las cosas si invertimos dinero para prepararnos como profesionales que nos puedan enseñar de forma más eficiente, por medio de cursos personalizados o clases individuales. Maneras de aprender hay muchas. Busca la que mejor se adapte a ti y a tu ritmo de vida. No importa si ya posees un título universitario o eres el mejor en tu trabajo, siempre será útil aprender nuevas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste tiempo o dinero para desarrollarte? 11. No confundas la riqueza con lo material. Es muy común que las personas confundan la riqueza con los bienes materiales, que crean que alguien es verdaderamente rico por tener carros deportivos, relojes caros, ropa de marcas, joyas, casas enormes y porque viajan mucho. Pero lo cierto es que la verdadera riqueza, la que cuenta, no se mide por lo material. De hecho, todas esas cosas materiales costosas son las que desvanecen la riqueza de muchos. Por eso hay tantos deportistas que alguna vez estuvieron en la cima y ganaron muchísima riqueza, pero que ahora están en la quiebra. Además de que no supieron administrarse. La riqueza que importa está en nosotros, en nuestra mente y en nuestra capacidad de volver a crear riqueza, si las cosas se complican. Está en esos negocios que nos aportan flujo de efectivo constantemente. Está en esos activos que nos generan ingresos pasivos. La riqueza está en esos conocimientos y herramientas adquiridas que nos permiten crearla, como utilizar el interés compuesto, una de las mejores formas de hacer que nuestras inversiones crezcan. 12. Aprende a utilizar el interés compuesto. Utilizar el interés compuesto para acelerar el crecimiento de nuestras inversiones es increíblemente sencillo. Aplicarlo se trata de simplemente reinvertir los intereses que ganamos en una inversión para que el capital sea más grande y los intereses generen más ganancias. Es una manera inteligente de acumular más y más dinero. Para entenderlo tenemos un ejemplo fácil. Imagina que tienes $1,000 y los inviertes en un fondo indexado y ganas un interés anual promedio del 10%. Al terminar el primer año tendrás $1,100. ¿Qué haces con esos $100 que ganaste? Sí, los reinviertes. Entonces, al final del segundo año tendrás $1,210. Si reinviertes todo, para el tercer año serán $1,331 y así sucesivamente. Quizás parece poco, pero saca cuentas con $10,000 o $100,000. Al tercer año, esos $100,000 se convertirían en $131,100. $31,100 extras sin hacer nada, solo reinvirtiendo las ganancias. Y no se trata de cantidades, sino de acelerar el crecimiento. ¿Habías oído sobre el interés compuesto o lo has utilizado a tu favor? 13. Aprende a diferenciar entre los dos tipos de deudas. La mayoría de las personas les tienen miedo a las deudas, las consideran peligrosas, negativas y destructivas. Y es así porque generalmente solo conocen los efectos de una deuda mala, personalmente o por haber visto cómo alguien cercano era consumido por sus deudas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las deudas?
¿Te han dañado financieramente o a alguien cercano? Y es que muchas personas han quedado en la ruina porque sus deudas se hicieron tan grandes que se volvieron impagables. Este tipo de deudas suele ser por tarjetas de crédito, las cuales tienen intereses muy elevados, de más del 18%, o por créditos bancarios poco convenientes, con tasas más altas del promedio, que suelen darles a personas con historiales crediticios no muy buenos. Y lo peor de estas deudas es que en muchas ocasiones son por cosas que no nos aportan valor, es decir, por cosas innecesarias. Y como diría Robert Kiyosaki, las deudas malas son las que nos quitan dinero del bolsillo, mientras que las deudas buenas nos ponen dinero en ellos. Este tipo de deudas son las que adquirimos para comprar activos que nos generan ingresos. Un ejemplo fácil es una propiedad inmobiliaria. Podemos comprarla a través de un crédito y rentarla para que nos produzca ingresos con los cuales pagar la deuda. Incluso podría quedarnos algunos billetes y cuando se pague la deuda, también nos quedará un activo que se revalorizó y no sigue generando ingresos. Otra manera de sacar beneficios de la deuda buena es pidiendo créditos para un emprendimiento que nos producirá ganancias o para expandirlo y aumentar los ingresos. Pero para poder aprovechar la deuda buena, hay que contar con un buen historial crediticio. 14. Mantén un buen historial crediticio. Solo podremos aprovechar el apalancamiento si contamos con un historial crediticio que nos respalde y le demuestre al banco que somos personas de fiar, que siempre cumplimos con nuestros compromisos. Esto es clave porque aumenta muchísimo las probabilidades de que nos otorguen el crédito y, lo más importante, que sea a una tasa de interés favorable. Es decir, ya que si nuestro historial crediticio es malo, nos califican con un riesgo crediticio alto y para compensar ese riesgo, nos aumentan el interés. ¿Has cuidado tu historial crediticio? ¿Pagas tus tarjetas de crédito a tiempo? Las claves para tener un buen historial son: siempre pagar a tiempo las cuotas, jamás caer en mora, abonar dinero extra para amortiguar la deuda de vez en cuando y mostrar capacidad de pago. Sí, es cierto que siempre recomendamos no utilizar las tarjetas de crédito, pero nos referimos a hacerlo de mala manera. Si las tarjetas se utilizan con moderación y pagándolas en su totalidad el mismo mes en el que se consume con ellas o máximo al segundo, no perderemos casi dinero en intereses y mejoraremos nuestro historial. También puedes pedir créditos personales pequeños. La idea es demostrarle al banco que eres alguien confiable. 15. Siempre busca crear más fuentes de ingresos. ¿Recuerdan cuando hablamos de que el ahorro no debería ser solo para acumular riqueza y que debíamos invertir? De acuerdo, necesitamos tener más de una sola fuente de ingresos para evitar que la dependencia económica con un trabajo o negocio, porque si las cosas se complican y perdemos esa fuente de ingresos, estaremos en serios problemas. Y es que deberemos seguir comprando comida, pagando arriendo y servicios mientras no nos ingresa dinero a nuestra cuenta. Así que es necesario invertir en activos o en negocios que nos den ingresos y nos proporcionen más seguridad financiera. Y para hacerlo, no requerimos contar con una fortuna. Se trata de simplemente empezar. Supongamos que ahorramos $1,000 y los invertimos en un fondo indexado y lo ayudamos a crecer con el interés compuesto. También podemos invertir en un negocio en línea pequeño. Si vemos una carencia en la ciudad en la que vivimos, podemos vender soluciones a través de las redes sociales, productos y servicios. Podemos iniciar un negocio prestando servicios de reparación o mantenimiento. Podemos invertir y automatizar un canal de YouTube. Podemos vender cursos o enseñar en línea, también presencialmente. Formas hay muchas, solo necesitamos investigar mucho, aprender todo sobre el negocio, estudiar el mercado, contar con algo de ahorros y, lo más importante, dejar los miedos y mantener el enfoque de crear riqueza. 16. Nunca gastes más de lo que ganas. Uno de los errores que mantienen a la mayoría en la pobreza es gastar más de lo que ganan. Es posible que muchos cometan este mal manejo de sus recursos porque en realidad ganan muy poco y no les alcanza para cubrir sus necesidades.
Se comprende y es difícil escapar de este tipo de situaciones si no se encuentran más fuentes de ingresos y se prioriza el ahorro. Pero hay personas que ganan muy bien y de igual manera gastan más de lo que ingresa en sus cuentas. Estas personas lo hacen porque simplemente no saben administrarse y quieren vivir por encima de sus posibilidades. 17. No intentes vivir por encima de tus posibilidades. Este mal hábito es una condena segura para la pobreza. Y es simple entenderlo. Vivir por encima de nuestras posibilidades significa gastar más de lo que ganamos, pero simplemente para vivir mejor de lo que podríamos permitirnos. Comprando o pagando la renta de una casa muy grande, comprando autos del año, accesorios caros, remodelando la cocina, cenando en restaurantes costosos y ese tipo de cosas. Y hacer este tipo de gastos que superan nuestros ingresos provocará que nos endeudemos. Y generalmente quienes caen en este ciclo enfermizo no pueden parar hasta que la deuda es demasiado grande. ¿Por qué muchos tienen este tipo de comportamiento sin sentido? Algunos solo para aparentar y otros porque realmente les gusta la vida buena. Y lo cierto es que si quieres una vida así de lujosa o buena, primero debes trabajar duro y ahorrar demasiado para crear riqueza, para tener activos y negocios que te produzcan ingresos, para que puedas vivir con todas las comodidades que quieras, pero sin tener que endeudarte. Estas 17 lecciones del dinero te ayudarán a cuidarlo y a hacerlo multiplicarse, para que puedas alcanzar un mejor nivel de vida y así aspirar a la soñada libertad financiera, para que también puedas cuidar de tus seres queridos. Si te ha gustado el video, recuerda darle like para apoyarnos y síguenos para que no te pierdas más contenido como este.